Buenos días, amados hermanos, amigos, oyentes. En este día vamos a estar meditando en el libro sagrado, es la Biblia, la palabra de Dios, y la lectura para este día está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice así, y leo. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje de hoy, puesto por título, de la miseria a la abundancia. Zaqueo era un hombre muy rico, dice la palabra de Dios, un cobrador de impuestos, una persona no grata para el pueblo, ya que Zaqueo se encargaba de cobrar los impuestos para Roma, un enemigo del pueblo judío, y en ese proceso de cobrar los impuestos, él se quedaba con una gran parte de ellos. Era deshonesto, se había hecho rico de una manera incorrecta, entonces era detestado por el pueblo, rechazado, y era rico y sin Dios. Por eso vemos en él que era un miserable rico, o podríamos decir miserablemente muy rico, porque tenía de todo menos aquello que era importante. Y como lo vemos esto, que esta persona que se menciona aquí, de Zaqueo, era un miserable porque lo vemos en su conducta al enterarse de que Jesús venía al pueblo, que él corre para intentar ver a Jesús. Si una persona que hubiera estado en una condición de completa, de llena, de satisfecha de la vida, de sin necesidades, no hubiera ido a ver, a buscar a Jesús, no hubiera intentado lo que él hizo, de subir a un árbol, por su condición de una persona poderosa y con dinero, tomar esa actitud de trepar un árbol para poder ver, y esto está relacionado con, menciona ahí el versículo 3, con su baja estatura. De alguna manera podemos también entender que él era corto como para poder llegar a ver a Jesús. Así que ante la dificultad, porque el pueblo le impedía ver a Jesús, se sube al árbol, hace ese esfuerzo para subir, manifestando que su condición de importancia no era tal como él pretendía y que tenía una necesidad mucho mayor, por eso es su esfuerzo.
Y Jesús cuando pasa por allí lo ve. Pero no solamente que lo ve, dice la Biblia que lo llama por su nombre. Le dice Zaqueo. Es sorprendente, ¿no?, que Jesús dentro de toda la multitud pueda ver a alguien y llamarlo por su nombre. Y le dice, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Aquí podemos entender que Zaqueo no solamente se sorprende, sino que Jesús dice que se tiene que quedar en la casa de él. Por eso él tiene que bajar. El Zaqueo había intentado subir para verlo y ahora el Señor le dice, tenés que bajar. Y Zaqueo baja enseguida. El pueblo no entendió cómo Jesús se iba a quedar en la casa de Zaqueo, como un hombre como Jesús, de bien, de reputación, de correcto, iba a ir a la casa de un pecador, de alguien detestado por el pueblo. Y así muchas veces nosotros pensamos que Jesús no vendría a vernos a nosotros. De alguna manera es como cuando esperamos recibir a alguien visita, primero tratamos de poner la casa en condiciones, de tener todo limpio, ordenado, pues nos da vergüenza que vengan y encuentren el desorden en nuestra casa. Aquí, en este caso, vemos claramente que Jesús, más allá de conocerlo a Zaqueo, le dice, tengo que quedarme en tu casa hoy. Zaqueo, tú necesitas que vaya a tu casa hoy. Era una necesidad, pero para ello Zaqueo tenía que bajar. Zaqueo intentó subir y el Señor le dice, tenés que bajar. Y así también nosotros a veces creemos que debemos hacer un esfuerzo. Debemos primero poner la casa en orden. Debemos primero hacer un esfuerzo para alcanzar aquello que Jesús pretende o que Dios nos dice. Y el mensaje del Señor Jesús es, tenés que bajar, tenés que permitir, tenés que darme lugar, ¿no? Y dice que Zaqueo bajó rápidamente y se puso contento y lo recibió al Señor Jesús en su casa. Le dio lugar, le permitió entrar. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchas la voz del Señor que dice, quiero quedarme en tu casa, quiero entrar a tu vida, no endurezcas tu corazón, permítele entrar. No tienes tú que subir, no tienes tú que hacer un esfuerzo, así como Zaqueo siempre te vas a quedar corto, la estatura no te va a alcanzar, siempre uno se queda corto cuando intenta por sus propios medios llegar a Cristo, llegar a Dios, llegar a la salvación. La salvación viene a nosotros, parte de Dios y la envía hacia nosotros por medio de su Hijo. Él hizo que sea posible, porque nosotros no podíamos alcanzar. Y así Él vino y tomó posesión cuando le damos lugar en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay que descender, hay que permitir que Jesús entre a nuestra vida, darle el lugar que Él se merece. Ahora, cuando el pueblo no lo entiende, cuando el pueblo lo vea como que es algo que no corresponde, como muchas veces nosotros mismos pensamos, bueno, no merezco que Dios entre a mi vida porque todavía hay cosas desordenadas en mi casa, en mi corazón. Todavía hay cosas que no están como corresponde. El Señor no espera que vos pongas tu vida en orden. El Señor no espera que el lugar esté en condiciones correctas. El Señor lo que espera es tener lugar. Así como Él lo mostró desde su nacimiento, Él no esperó que lo reciban
en un lugar hermoso, sino que aún en un establo tuvo lugar para nacer. Y allí lo importante no era el entorno, sino Él. Y en nuestra vida también lo importante es Él. No importa en qué condición esté nuestro hogar, nuestro corazón, nuestra vida, Él lo que quiere es hacer la diferencia con su presencia en nosotros. Así como lo fue en Zaqueo, y lo vemos claramente. Cuando tiene lugar, Zaqueo dice, al venir Jesús a su casa, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. De pronto, en un momento, Zaqueo se da cuenta que tenía mucho más de lo que él creía. Y se dio cuenta que era rico, pero rico al punto que podía dar a otros. Antes era tan miserable que necesitaba tener cada día más. Quería adquirir cada día más. Y ahora le sobra de una manera hermosa, puede dar. Dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El cambio de vida produce la disposición a dar, la disposición a compartir. Nos cambia la visión de la necesidad de recibir a la disposición a dar. Y el Señor Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay cambios que produce el Señor. El orden que produce la presencia de Jesús en nuestra vida modifica totalmente cómo vemos las cosas. Él vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús hace la diferencia. Y pasó Zaqueo de estar cerrado y necesitado a abrir su corazón, abrir su casa, su billetera, sus ojos para ver las necesidades de otro y su boca para confesar el cambio que hubo en su vida. El Señor Jesús hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, Jesús es la salvación, Jesús es la vida, Jesús es la abundancia, Jesús es la suficiencia. Él hizo todo posible. Y esta salvación no vino por el esfuerzo, no vino por subir, sino vino por gracia. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se crea que es por haber hecho esfuerzos, por haber puesto su propia casa en orden, por haber recibido a Jesús con una casa ordenada, sino que todo lo contrario. Jesús fue el que entró y puso nuestra casa en orden. Y quiere poner tu casa en orden, tu vida, tu corazón, las prioridades. Jesús hace eso posible. Y dice la Biblia también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor, así como lo llamó a Zaqueo por su nombre, también te está llamando a ti, me ha llamado a mí, y está en nosotros que estemos dispuestos a abrir el corazón, abrir la puerta para que Él pueda entrar, sin temor de lo que otros puedan decir, sin temor de que si lo merecemos o no lo merecemos, aunque otros piensen que quizás no somos tan buenos como para que el Señor habite en nuestro corazón, habite en nuestra vida. Pero Él no espera que nosotros seamos mejores. Él quiere hacer el cambio de vida. Él quiere hacer aquello que para nosotros es imposible, porque la salvación viene de Dios.
no viene de nuestros esfuerzos, no viene de nuestra mejoría, no viene de dejar ciertas cosas, ciertos vicios, ciertos pecados, sino que es el poder de Dios actuando en nosotros que permite el cambio de vida. Y así como lo vemos en la vida de Zaqueo, como la presencia de Cristo, de Jesús, en su vida, en su casa, hizo la diferencia, así también la puede hacer en nosotros. La salvación, como llegó a la casa de Zaqueo, también puede llegar a la nuestra. Y Jesús dice que para eso Él vino, para traer vida, para traer salvación, para buscar y salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra, que estemos dispuestos a darle lugar en nuestras vidas, a recibirle, que no lo rechacemos y que no pensemos que es una cuestión de que tenemos que hacer un esfuerzo para subir, porque Él está dispuesto a entrar en nuestra casa cuando bajamos, cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando estamos reconociendo que queremos recibirle, que estamos dispuestos a que entre, aunque no lo entendamos, pero el Señor está dispuesto a habitar en nuestra casa desordenada, en nuestra casa con faltantes, en nuestra casa sucia, en esta casa que no está en condiciones para recibirlo, pero que sí necesita recibir a aquel que la puede poner en condiciones. Que Dios bendiga su palabra y que estemos dispuestos a aceptar la propuesta del Señor Jesús de querer habitar en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestro corazón. Amén.